Jehová cumplirá su propósito en mí. José pasó una prueba bastante larga y hoy vamos a hablar de la prueba de la prisión. La última vez que estuve hablando de José, hablé de que José pasó con éxito la prueba de la pureza, que creo que es una prueba que todavía no he podido pasar con éxito. Yo no sé si ustedes han podido pasar con éxito esa prueba. Creo que con la ayuda del Espíritu Santo todo se puede. Si hay algo que le pido al Señor, que Él purifique mis pensamientos, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. José pasó con éxito la prueba de la pureza. Y una de las cosas que nos impiden pasar al siguiente nivel es la santidad, la pureza. Tenemos que clamar al Señor, consagrarnos como lo hizo José. José fue tentado. Sabemos que después, cuando de José salió del pozo, fue llevado a Egipto y lo compró Potifar, capitán de Faraón. Lo compró de los amalecitas que lo habían llevado. Dice que Dios estaba con José. Y todo lo que José hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Y vio su amo el Egipto que todo lo que José hacía prosperaba. Y le dejó a cargo de toda su casa. Lo dejó como mayordomo, como un administrador. Y sabemos que José siempre fue un buen administrador. Administró los bienes y la riqueza de su padre, ¿verdad? Después de que salió del pozo, siguió siendo un buen administrador. Usó su talento siempre, su manto, sus dones, siempre lo usó al servicio de Dios. Aunque primero un poquito con arrogancia, después aprendió que todo lo que hacemos, como dice Colosenses, lo tenemos que hacer de corazón como para el Señor. Todo lo que hagas de hecho y de palabra siempre es para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él es la gloria siempre. José pasó la prueba, como le dije, del orgullo, del pozo, del palacio, de la pureza, y por hacer lo correcto terminó en una prisión. Y esta es una de las cosas que la gente siempre lucha. Siempre que intento hacer lo bueno, me va peor que antes. ¿Cuántos dijeron eso alguna vez? Y yo quiero decirle, hermano, que todos pasamos por la prueba de la prisión. Y la prueba de la prisión es la prueba de la perseverancia. Como sabemos, José fue un gran mayordomo, un buen administrador, administró la riqueza de su padre, administró la casa de su amo, hasta la mujer de su amo supo controlar su cuerpo, administró bien su cuerpo, no se dejó llevar por los deseos de la carne, sino que pudo administrar aún su cuerpo. No sé si alguno hubiera sido tentado de la misma manera que José, si hubiera podido administrar su cuerpo como lo hizo José, pero todo en la vida de José tenía que ver con mayordomía, con saber administrar. Y Dios no te puede dar lo mucho si no sabes administrar lo poco. Si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si vos no aprendés a caminar aquí abajo, menos vas a caminar en la altura. Se recuerda que hay gente que se sube a un ladrillo y se marea. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser buenos administradores y a caminar en la altura. José, por hacer lo correcto, terminó en una prisión. Así que, mi querido hermano, siempre hay que hacer lo correcto. No importa a dónde lo manden por hacer lo bueno, pero usted siempre haga lo correcto. Y usted puede decir, la obediencia trae la bendición. José obedeció al Señor y sin embargo esa bendición gloriosa que él anhelaba no ocurrió, sino que se metió en más problemas de lo que estaba. Del pozo pasó a la esclavitud y de la esclavitud pasó a una prisión. Estuvo en una prueba que parecía interminable. Y a eso es lo que hoy llamo la prueba de la prisión o de la perseverancia, cuando la prueba se convierte en tribulación. Y la tribulación tiene que ver con una prueba muy larga y difícil. Esas pruebas interminables. Yo cuando te dice, bueno, un día ya va a pasar. Pasa el día, pasa la semana, pasan los meses, pasan los años y parece que nunca pasa esa prueba. Y esa es la prueba de la prisión. Capítulo 39 del libro de Génesis, seguimos leyendo el versículo 13. Hablando de la mujer de Potifar y de José. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo, o sea Potifar, solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con toda mi fuerza, mentirosa, número uno, como todas las morras, dijo el Temach, ¿verdad? Bien mentirosa.
En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. ¿Cuál historia? La historia que inventó ella. Le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con toda mi fuerza, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó del labio de su mujer cómo le había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y si usted se pone a leer un poco la historia de los esclavos, si alguien se lo encontraba cometiendo un acto ilícito o haciéndolo malo o robando o violando a alguien o tratar de abusar de alguien, era la pena de muerte, tenía que morir. Entonces nosotros podemos entender que en realidad lo que le pasó a José fue algo maravilloso. La gracia de Dios se extendió sobre él. José siempre tenía la costumbre de mirar la vida de una manera diferente a las nuestras, porque cuando él fue a prisión seguro habrá dicho: merecía la muerte y estoy más que agradecido con Dios porque me mandaron a la cárcel. Siempre mirando lo bueno, siempre mirando el lado positivo. No es que uno se enfoca en el problema, pero en aquellos tiempos al que se lo acusaba de violación tenía que morir. Y yo creo que Potifar no lo mandó a cualquier cárcel porque era el capitán, era uno de los capitanes más importantes que tenía el faraón, el rey, y lo metió en la cárcel que tenía el rey. Era una prisión solo para oficiales. O sea, José no tenía nada que ver. José no era un oficial, no era un egipto, era un esclavo, una persona común y corriente o vulgar, delante de los ojos de los hombres, pero para Dios era una persona importante. Y solo iban presos los oficiales del rey a esa cárcel. Era una buena cárcel, no sé si me está comprendiendo. No digo que las cárceles son buenas, pero no era tan grave como ir a otra prisión. Y ahora, la pregunta, nosotros tendríamos que pensar por qué José fue a parar a esa prisión y no murió. Porque creo que Potifar conocía bien a su mujer, debe ser que él sabía que su mujer era media sinvergüenza, ¿verdad? Pero para aparentar delante de la gente, porque a la gente le encanta vivir de apariencia, tuvo que hacerse el malo y meterlo en la cárcel, porque seguro que Potifar conocía bien a José, sabía cómo era José, porque si no lo hubiera matado, Fue la gracia de Dios, por supuesto, salvando a José, porque Dios tenía un plan y un destino, pero también podemos ver que esta mujer era medio jezabélica, manipuladora, y lo gobernaba un poquito a Potifar el cuento que le metió. Si nosotros nos ponemos a leer o a meditar en esto. Pero en sí lo que hoy quiero hablar, hermano, que la prisión o la prueba de la prisión lo único que produce en nosotros es perseverancia. ¿Qué produce en nosotros? Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino también en nuestro sufrimiento. O sea, hablando de la gracia de Jesús, no solo la gracia de Jesús, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. ¿Qué produce el sufrimiento? Y la perseverancia, entereza de carácter. ¿Qué produce la perseverancia? Carácter, entereza, buen carácter. ¿Qué produce la perseverancia? Buen carácter. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y la versión que todos tienen dice de esta manera: y no solo esto, sino también nos gloriamos o nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. ¿Qué hace la tribulación? Produce. Y aparece la misma palabra que en la otra Biblia que leí, la palabra producir. ¿Qué hace la tribulación? Produce. La tribulación produce paciencia. La otra decía perseverancia. Y la perseverancia prueba, entereza de carácter. Se prueba nuestro carácter. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo
he vencido al mundo. ¿Qué vamos a tener en el mundo? Santiago capítulo 1. Palabras muy similares. Hermanos, versículo 2. Hermano mío, tened por sumo gozo, nos gloriamos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, que su carácter sea forjado. Seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios quiere perfeccionar nuestro carácter. Es por eso que Él permite las tribulaciones. Y no es lo mismo prueba, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero recién leímos que la tribulación, nosotros nos gloriamos en la tribulación. No hablando de la gloria de Dios, porque la palabra gloria en el griego puede referirse a dos cosas, como la gloria, el eclipse de Dios o el brillo de Dios, que aparece en toda la Biblia, esa palabra. Pero acá está hablando de gloriarnos, de regocijarnos en las tribulaciones, porque la tribulación produce perseverancia. ¿Qué produce la tribulación? ¿Y qué produce la prueba de nuestra fe? Paciencia. Y fe y paciencia y perseverancia no son lo mismo, pero van casi por el mismo lado. Pero, ¿qué es paciencia? La Biblia dice, sé paciente y orá, ¿verdad? La paciencia es el arte de saber esperar. Pero la paciencia no es solamente esperar, es el arte de esperar con alegría y regocijo. La persona que es paciente espera. Y usted puede esperar pero no tener paciencia. ¿Sabe cuándo usted descubre que tiene paciencia? Cuando está en la cola del cajero y siempre se para atrás de la gente más lenta que hay. Yo que hay personas que van todos los meses y yo le pregunto a mi esposa, ¿qué será que estos que vienen todos los meses no saben cómo se usa esa tarjeta? Me da ganas de acercarme a todo y sacarle la plata a todo. ¿Sabe que no te voy a robar la tarjeta, amigo? Ni te hago en 2 segundos saco yo, deposito y saco en 1 segundo hago las cosas. ¿Cómo puede ser que la gente? Entonces Dios está todavía trabajando en mi paciencia, porque no sé esperar con alegría. ¿Cuántos están esperando con alegría algo? Porque tener paciencia es esperar con alegría, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero las pruebas duran poco tiempo. Una prueba es un momento, pero la tribulación, ¿verdad?, son pruebas largas. Y para nosotros poder pasar, hermano, de tener paciencia, perseverancia, muchas veces tenemos que pasar por pruebas difíciles y largas, pruebas que parece que no se terminan o pruebas que parece que son injustas. Si nosotros leemos Mateo capítulo 7, Jesús habla acerca de los dos hombres que hicieron su casa. Los dos hicieron la misma casa, uno la hizo en la roca, ¿cuántos conocen esa historia? Y otro la hizo en la arena, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que después de que edificaron la casa, el hombre insensato es el que hace su casa sobre la arena, sin fundamento. Es el que oye la palabra y no la obedece, no la pone por obra. Pero sin embargo está el hombre aquel que edificó su casa sobre la roca, es el hombre prudente, el que oye y hace la palabra de Dios. Pero si hay algo que nosotros pasamos por alto muchas veces, es que los dos pasaron la misma prueba. Los dos pasaron la misma tribulación. A los dos le aconteció lo mismo. Vino el viento, dio la tormenta con ímpetu. Pero la diferencia fue que una casa estuvo firme y la otra se desplomó. O sea, quiere decir que en el mundo siempre vamos a tener aflicción. Hagamos lo correcto o no hagamos lo correcto. Por eso esa frase cristiana, no, apóstol, yo no me voy a poner a ayunar ni a orar, porque cuando me pongo a ayunar y a orar, me atacan los demonios, me ataca el diablo. No, hermano, porque cuando el apóstol Pablo dice, nos gloriamos en la tribulación. La palabra gloriar que está usando Pablo está hablando, es como que nosotros tenemos que desear las pruebas. A eso se está refiriendo. Yo deseo tener pruebas. ¿Sabe por qué hay que desear tener pruebas? Porque la única manera de producir un carácter bueno en nosotros es a través de la tribulación. Porque dice, produce. Si hay algo que hacen las pruebas y las tribulaciones es producir paciencia y producir perseverancia, producir un carácter fuerte, personas fuertes. Sabemos que tiempos difíciles producen gente fuerte, hermano. Sabemos que tiempos fáciles producen gente débil, con poco carácter. Pero cuando nosotros somos atribulados, por eso el apóstol Pablo dice, somos atribulados en todo.
Entonces el apóstol dice, nos gloriamos, tenés que desear las pruebas, hermano, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter. Solo, como dicen por ahí, persevera y triunfarás. Las personas que perseveran y son constantes en lo que hacen, triunfan. Es lo mismo que alguien quiera estudiar una carrera universitaria o quiera ser médico, quiere ser doctor, quiere ser abogado, y uno dice, no me da la cabeza, no me da el cerebro. No te tiene que dar la cabeza, te tiene que dar la perseverancia, el carácter. Es más importante que cualquier intelecto que vos puedas creer que tenés o no tenés. Lo que produce carácter fuerte y lo que te hace lograr alcanzar el éxito es la constancia, es la perseverancia. Y algo que aprendemos de José, hermano, que a pesar de la injusticia de las cosas que a él le pasaron, él entendió que él estaba pasando por este proceso para ser una persona, para esperar con alegría. Hermano, uno puede esperar con alegría, pero la perseverancia tiene que ver con una guerra más que con otra. La tribulación es como una guerra. Y cuando nosotros esperamos con alegría, batallando todos los días, perseverando en lo mismo. Usted fíjese que José, él trabajaba para su padre y terminó en un pozo. Trabajó para su amo Potifar y terminó en la cárcel. ¿Y en la cárcel qué siguió haciendo? Trabajando. Siguió siendo un buen mayordomo, un buen administrador de los dones. Y una de las cosas que las personas siempre dicen, yo cuando esté bien voy a servir al Señor. No tenés que esperar estar bien nada para servir al Señor. Tenés que servir al Señor siempre. José no dejó que los problemas lo desenfoquen de lo que Dios le había llamado a hacer. Y hay muchas personas que los problemas, las adversidades, lo desenfocan de lo que Dios le llamó a hacer. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Dice que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter. Y ya le dije que el carácter no tiene nada que ver con el temperamento. Todos tenemos que tener carácter y el carácter produce esperanza. La esperanza no nos defrauda. La esperanza no nos defrauda. La esperanza no nos avergüenza. Quiero, hermano, que usted recuerde cuando Jesús habla en el capítulo 15 del libro de Juan, habla de la vid. Dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Escuche bien. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Pero a todo aquel que lleve fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Pongamos a meditar. De cualquiera de las dos formas vas a recibir un corte. Haga lo malo o haga lo bueno, vas a recibir un corte. Porque el que no da fruto es cortado y echado al fuego. Es disciplinado, es totalmente sacado por completo del propósito. Pero el que da fruto igual recibe poda, igual recibe un recorte. Por eso José, que hizo lo correcto, hizo lo bueno, sin embargo se fue un poquito más para abajo, se fue al calabozo. Estaba como esclavo en una casa y terminó en un calabozo. Pero algo, hermano, que es de admirar, hermano, en la vida de José, que a pesar de la circunstancia, él siguió haciendo lo correcto. Capítulo 40 del libro de Génesis, versículo 12. Entonces José le dijo, esta es la interpretación de su sueño. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa delante de faraón en sus manos, tal como lo hacía antes. Pero antes de darle esta palabra al copero, dice la Biblia que él esa mañana llegó para hacer su oficio porque también había hallado gracia ante los ojos del administrador de la cárcel, le había puesto a cargo todo en la cárcel, estaba en manos de José. Dice que él por la mañana dice que vio al copero y al panadero del rey y le vio el semblante triste. ¿Cómo les vio? O sea, hermano, él estaba pasando un problema muy difícil, una injusticia. No estaba sintiendo autocompasión de él. No estaba diciendo, todo me pasa a mí, la vida es injusta, Dios me abandonó. No, la Biblia dice que cuando José fue a la prisión, dice que Dios estaba con él. Dios que nos está diciendo que en todas nuestras pruebas y nuestras tribulaciones, ¿quién está con nosotros? El Señor.
Y esa es la esperanza que él tenía. La esperanza, hermano, es la expectativa de que algo bueno nos va a acontecer. El carácter le produjo esperanza. Él siempre estaba expectante. Lo bueno me ocurre todos los días. No es que algo bueno va a venir, no. Lo bueno siempre me ocurre porque Dios está conmigo. Estuve en el pozo y Dios me demostró estar conmigo en el pozo. Estuve en la casa de mi amo como esclavo y Dios estuvo conmigo. Estoy en esta prisión y ese mismo Dios está conmigo. Aunque las cosas me estén gritando que es injusto, aunque todos me estén calumniando, pensando y hablando y opinando y diciendo de mí cosas que no son ciertas, yo sé lo que Dios piensa de mí. José estaba consciente de que Dios estaba con él. Porque él tenía identidad, hermano. Él sabía quién era. Sabía que Dios tenía un propósito. Dios le había dado un sueño. Y las pruebas muchas veces te quieren desenfocar de lo que Dios tiene para tu vida, hermano. Todos tenemos un sueño de Dios, hermano. Tenemos que pasar de ese sueño al destino. Dios tiene un destino para nosotros. Pero por eso son las pruebas, hermano. A veces parece que las pruebas son interminables, pero esta prueba está produciendo algo en nosotros. Diga conmigo, la prueba está produciendo. El apóstol Pablo también habla en Corintios y dice, hermano, que esta leve tribulación es momentánea y lo único que hace en nosotros es producir un eterno peso de gloria. Cada vez tengo mejor carácter, cada vez maduro más, cada vez estoy más formado. Esto me está bendiciendo cada vez más porque las pruebas producen, hermano, y todo lo que produce avanza, hermano. Si vos estás pasando por pruebas, estás pasando por tribulaciones, porque viene promoción para tu vida, es porque Dios te va a promover, hermano. Pero solamente tenés que estar expectante de que algo bueno te está aconteciendo todo el tiempo, porque la esperanza no avergüenza, hermano, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Le vio el semblante al panadero y al copero y le dijo, ¿qué pasa que hoy están tristes? Hermano, usted tiene que darse cuenta que José de chico había recibido un manto, tenía revelación, tenía la unción profética en su vida, era un hombre con visión de parte de Dios. Y él no usaba su visión solamente para él, sino para ministrar a los demás. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Cuando el panadero le contó su sueño, le dio una palabra profética a José. Le dijo, dentro de 3 días te cortan la cabeza. Parece que seguro que no hubiera estado tan contento con la profecía que le dio José. Al otro le dijo, dentro de 3 días vas a volver a darle la copa al rey. Dice que ya habían pasado 11 años, José tuvo una prueba de 13 años. ¿Cuánto duró la prueba de José, hermano? ¿Sabe cuántos años estuvo Pablo en Antioquía después de que lo ungieron como apóstol? 13 años. Pablo fue ungido como apóstol y estuvo 13 años en Antioquía. Algunos leen, como dice el libro Los Hechos, que fue enviado. No, estuvo 13 años antes de hacer su primer viaje misionero. El rey David fue ungido entre sus hermanos y después tuvo 13 años en el desierto huyendo de Saúl. Parece que Dios tiene algo con el número 13 en cuanto a las pruebas y las tribulaciones. Y uno me puede decir, yo hace cuánto que estoy pasando por... Dios me prometió tantas cosas. Y yo creo que el número de 13 años en una prueba es el número más corto. Porque a Abraham Dios le prometió tener un hijo y lo tuvo después de 25 años de que Dios le dio la palabra. Dios lo llamó a Moisés desde que era un niño, desde el vientre de su madre. Desde que lo sacaron del agua del Nilo, Dios tenía un plan y un propósito con Moisés. Y él quiso hacer las cosas por su cuenta. A los 40 años dice que él fue y se presentó ante sus hermanos y vio como un egipcio maltrataba a un hebreo. Dice que se ensañó Moisés y mató al egipcio y lo enterró. Al otro día vio 2 hermanos de él hebreo que peleaban y discutían entre ellos. Le dijo, hermano, ¿por qué están peleando? Y los hebreos le dijeron, ¿quién te puso a vos como rey y príncipe nuestro? ¿Qué te pensás que no sabemos lo que hiciste con el egipcio ayer? Y dice que Moisés tuvo temor y huyó al desierto. Dios tenía un plan con Moisés, pero ese plan se postergó 40 años más. Estuvo, ¿cuántos años en el desierto? 40. Y a los 80 años volvió a Faraón con la vara en su mano. Y usted me pregunta, ¿por qué hay procesos que son más cortos y hay procesos que son más largos? ¿Sabe por qué los procesos son más cortos algunos y más largos? Todo tiene que ver con cómo nosotros reaccionamos a cada circunstancia que nos acontecen. Présteme atención. Cuando él le dio la palabra profética al panadero y al copero, habían pasado 11 años. ¿Cuánto? Y esta era la oportunidad para José. Dentro de los próximos 3 días el faraón
lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes cuando era su copero. Yo le ruego, ¿qué dijo? Yo le ruego que no se olvide de mí, por favor. Cuando todo se haya arreglado, hable usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echen en la cárcel. Al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos le dijo a José: yo también tuve un sueño, ya sabemos. Y ese sueño, yo llevaba 3 canastas de pan sobre la cabeza, y en la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que le llevaba sobre la cabeza. José le respondió: esta es la interpretación de su sueño. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón mandará a que usted lo decapiten y lo cuelguen de un árbol, y las aves del cielo devorarán su cuerpo. ¡Qué palabra profética, hermano! Tremendo. En efecto, 3 días después el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de esto, mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos le restituyó en su cargo para que una vez más pusiera la copa en la mano del faraón, tal como lo había predicho José, y el jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, escuche bien, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Ahora, usted quiero que me pregunte, ¿por qué se olvidó el copero? Porque José quiso usar su don para manipular la circunstancia. Creo yo que Dios habrá visto del cielo: sí, si yo te hago salir ahora, vas a creer que el que te promovió fue el copero, pero el que te va a sacar de ahí soy yo. Muchas veces nosotros queremos usar nuestros dones para nuestro beneficio. Hermano, y este problema lo tuvo José desde muy chico. Él siempre quiso usar su manto, su don, para lograr alcanzar el sueño que Dios le había dado. Dios le había dado un don a él, pero no era el don que le iba a llevar al destino. Y hay gente aquí, hermano, escúcheme, que tiene dones, que tiene talento, y tus talentos no te van a llevar a ningún lado. Lo que te va a llevar a alcanzar tu destino es el favor de Dios, es la gracia de Dios. Dios se lo dejó bien claro a José: no es el don que te di, es mi presencia. Si hay algo que tenía que aprender José, era a servir a Dios con su don, pero no manipular la circunstancia para que su don lo sacara de ahí. Hay mucha gente que usa los dones para sus propios beneficios. No sé si está mal o bien, pero Dios sabrá. No quería eso Dios con José. Pasaron 2 años y dice que el faraón tuvo un sueño. ¿No podía Dios darle el sueño a faraón después de 2 días? No, pasaron 2 años y ahí tuvo que aprender a perseverar y a seguir sirviendo al Señor. Y la esperanza, como le dije, hermano, ¿sabe lo que produce la esperanza? Citas divinas. La esperanza produce oportunidades. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que después de 2 años Faraón tuvo un sueño y el copero dijo: me acuerdo que en la cárcel había un hebreo que él interpretó el sueño mío y del panadero. Al panadero lo mataron al 3er día y al 3er día a mí me restablecieron a mi cargo. Entonces, el que hizo que lo saquen de la cárcel a José no fue su don, fue Dios. Y no es tu don, tu fuerza ni tu talento que te van a sacar de las tribulaciones, sino Dios. ¿Cuánto me están comprendiendo? Tu esperanza no tiene que estar en lo que vos tenés. Veo que muchas personas dicen: si yo no trabajo, no como. Muy bien, ahí está el guapo, ¿es verdad? Si Dios no te da el aire, si no te da el oxígeno, si no te deja abrir los ojos, no vas a comer más, hermano. Vos lo tenés por la gracia de Dios. No, porque yo tengo el don. Muy bien, no es por obra, para que nadie se jacte, es por gracia. Es el favor de Dios sobre nuestras vidas, que nos lleva siempre de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y es algo que nosotros tenemos que entenderlo siempre. Después de 2 años lo sacaron a José de la cárcel y fue presentado ante Faraón. Pero algo que produjo la esperanza fue oportunidad. ¿Sabe por qué, hermano? Me doy cuenta de que la persona tiene esperanza. ¿Sabe cuándo vos sabés que tenés esperanza? Cuando estás en tribulaciones y en pruebas y dejás de tener autocompasión de vos mismo y siempre estás pendiente de los demás.
José siempre estaba pendiente si el panadero estaba triste, si el copero estaba triste. Siempre estaba dispuesto a trabajar en la cárcel. Siempre estaba dispuesto a servir a su jefe. Aunque él era un esclavo. Aunque el que se llenaba de guita, ¿quién era? El jefe. Yo conozco acá un hermano que siempre reniega del jefe. Me hacen reír la gente. Y yo le digo, dale gracias a Dios que trabajás, hermano. Dale gracias a Dios que trabajás porque hay otro que no trabaja. No, pero que no. Se llena de guita. Ese viejo está lleno de guita. Por mí está lleno de guita. No, es por la gracia de Dios que está en tu vida, hermano. Vos todo lo que hagas de hecho y de palabra tenés que hacerlo siempre como para el Señor. José entendió que el don que Dios le había dado lo tenía que usar para la gloria del Señor. Él tenía esperanza, hermano. ¿Sabe que si usted, hermano, si usted a pesar de la tribulación o de la angustia que usted pueda estar pasando o de la prueba interminable, porque hay pruebas que son largas y difíciles, usted se mantiene sirviendo a los demás, eso lo va a conectar con su destino, le va a poner enfrente la oportunidad. Mire, hermano, si José en la cárcel se angustiaba y no le oraba al panadero, si no le oraba al copero. Yo cuando usted está afligido, angustiado y suena el teléfono, un hermano lo está llamando, no lo atienda. Ese hermano me está jodiendo, ella quiere que vaya a la casa, que le vaya a orar, que vaya a otro. ¿Sabe que vos te perdés la oportunidad? Y me di cuenta, hermano, que todo el tiempo nos están llamando. Todo el tiempo nos están llamando. La llaman a la Moni y acá, la llaman para allá, la llaman para el otro. Se quiere esconder, no quiero que me vean. Yo estoy angustiada, estoy afligida. No, son oportunidades que Dios te está poniendo, hermano. En alguna de esas, si vos tenés esperanza, esa te va a conectar con tu destino, hermano. Y como le dije, José es un tipo de Jesús. José fue vendido por sus hermanos. Jesús fue vendido ¿por quién? Por lo suyo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. José fue metido en un calabozo en prisión injustamente. Jesucristo también fue injustamente contado entre los malhechores, hermano. José estuvo en la cárcel junto a dos malhechores, el panadero y el copero. Jesucristo fue crucificado en medio de dos malhechores, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Cuando le fue bien al copero, José le pidió que se acordara de él cuando él saliera de la cárcel. Es un tipo de Jesús, José. Pero el copero se olvidó de José. El malhechor que estaba al lado de Jesús le pidió, acuérdate de mí cuando entres en tu gloria. Y Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. La gente puede olvidarse de usted, pero Jesús nunca se va a olvidar, hermano. El copero se olvidó de José, pero Jesucristo no se olvidó del que había muerto al lado de él en la cruz del Calvario, hermano. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza, hermano. Jesucristo es nuestra esperanza de gloria, hermano. El apóstol Pablo dice que nosotros nos pongamos el yelmo, el casco. El yelmo, Jesucristo es el yelmo, dice Colosenses, la esperanza de gloria. Un yelmo es un casco. El yelmo es cuidar tus pensamientos, es siempre estar pensando, el Señor está conmigo. No es que voy a esperar que algo bueno me acontezca. Todos los días me ocurren cosas buenas. Me acusaron de violación y me tendrían que haber matado, pero me metieron en este calabozo. Para la gloria del Señor todavía sigo vivo, todavía sigo en pie, todavía hay esperanza, hermano, porque mientras vos estás vivo hay esperanza, hermano, porque mejor es perro vivo que león muerto, hermano. Si vos todavía estás vivo, hermano, es porque Dios no terminó con tu vida. Hoy puedes sentirte en una prisión, hoy puede ser que estés pasando por tribulación, pero confía, Jesucristo ya venció al mundo. Lo único que va a hacer esta prueba es producir aumento y multiplicación en nuestras vidas. Alguien tiene que creer a esta palabra, hermano. Todos se pueden olvidar de vos, hermano. Te pueden hacer a un lado, pueden hacer de cuenta como que vos no existís, pero Jesucristo te dice, desde hoy estarás conmigo. Siempre el Señor te promete estar contigo, aleluya. El Señor siempre está con nosotros, hermano. Vos vas a pasar con éxito la prueba de la prisión, hermano. Vas a salir con esperanza, hermano. Vas a salir con un carácter formado, hermano. Vos tenés que entender
reconocer que todos los procesos que estás pasando es porque Dios tiene un propósito grande para tu vida, y los destinos grandes se necesita de gente grande con carácter fuerte. Dios por eso te está procesando, hermano. Por eso que la gente se olvida de vos, por eso que la gente muchas veces se levanta, te calumnia o mienten cosas que no son ciertas, hermano. Solamente confía en el amor de Jesucristo, confía en su palabra, hermano. Dios nunca te va a abandonar, Dios nunca va a permitir que te falte nada. Hermano, hace 16 años que vivo en Tucumán, hermano, y el otro día pensaba, me decía, una de las cosas por las que yo no me quería casar, hermano, es porque siempre confié en mí, en mi fuerza, en mis habilidades. Dios permite cosas para que nosotros aprendamos a confiar y a depender solamente de Él. Yo decía, no voy a tener mujer ni hijo, porque si tengo hijo voy a estar preocupado por qué darle, o para que coma, o para vestirlo. Y decía, voy a tener que trabajar y hacer esto, hacer aquello. Pero Dios siempre fue el que me proveyó, hermano. Siempre fue Dios, hermano. Nunca fui yo, siempre fue la gracia. No es por mi obra, fue por la gracia de Jesucristo que se manifestó a favor de mi vida. Y esa misma gracia se puede manifestar para tu vida. Esa misma gracia te va a bendecir. Esa gracia que te salvó, esa gracia te va a prosperar. Aleluya, porque el que no escatimó en darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Si Él no escatimó en entregarnos a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Por eso no te preocupes por mañana, dijo el Señor. ¿Qué vas a comer? ¿O qué vas a beber? ¿O qué te vas a vestir? Porque cada día trae su propio mal. No te afanes, no te preocupes, no estés angustiado, hermano. Podés estar hoy en una prisión, pero persevera en la oración, mi hermano. Persevera ayunando. La gente que está estudiando, hermano, la gente que está estudiando en la facultad, o para abogado, o para maestro, o los que quieren proyectarse en algo, perseveren, hermano, perseveren, porque eso le va a forjar el carácter. Van a ser personas grandes, fuertes, de bien, hermano. Los procesos, hermano, nos llevan a grandes destinos, hermano. No reniegues de las cosas que te pasan. Espera con alegría. Paciencia es el arte de saber esperar con alegría. Diga conmigo, voy a aprender a esperar con alegría. Voy a aprender, hermano, tener por sumo gozo cuando os hacéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce en vosotros paciencia, hermano. La paciencia te hace que seas perfecto y que seas cabal, que ya no seas un loquito. Hay gente que está loquita porque le falta paciencia. ¿Viste? Cuando te ven, este está loco, este está loca, aguántese, hermano, los procesos, porque los procesos te van a sacar por completo esa locurita que tenés, hermano. Y Dios te va a dar un carácter templado. Aleluya, el fruto del Espíritu se va a manifestar en tu vida. Aleluya, la tribulación produce. Yo creo que algo se está generando en este lugar. Creo que cuando hablamos de producción, hablamos cuando un negocio produce porque está creciendo, hermano. Cuando un campo produce, hermano, porque está trayendo abundancia. La producción trae riquezas, hermano. La producción trae abundancia y eso viene a tu vida. Seguí, hermano, sirviendo al Señor con esperanza. Seguí sembrando con esperanza. Seguí sembrando la palabra con esperanza. Si alguien te llama a orar por su casa, por su familia, y vos no tuviste un buen día, te levantaste con los cables pelados y ese día golpean la mano. Está el pastor, está la pastora Mercedes, puede ir ahora a mi casa. Decide que no estoy. No mienta. No mienta. ¿Sabe por qué la gente deja de servir? Porque perdió la esperanza, porque están acabados, porque están muertos. Los hermanos que ya son evangelistas o pastores y ya no quieren ir a evangelizar, no quieren ir a ver a los hermanos, ya no tienen esperanza. ¿Ya para qué? Yo ya fui yo. No fuiste nada, hermano, todavía estás vivo. Recuerden, hermano, el león es un animal muy grande y poderoso en la jungla, pero si está muerto, no sirve para nada. El perro puede ser un animal inmundo, pero el rey Salomón dijo, mejor es perro vivo que el león muerto. Quizás yo sea un perro, pero estoy vivo. Dios todavía va a hacer la obra en mi vida. Dios me va a transicionar o me va a transformar de perro a león, porque todavía estoy vivo y estoy creyendo que el que empezó la obra en mi vida la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Cuán grande es el amor de Dios. Y eso es lo que veía José todos los días, el amor de Dios.
Antes de que mis hermanos, dice que sus hermanos vinieron a José para matarlo. Querían matarlo a José, pero uno le salvó la vida y decidió tirarlo en un pozo. Y José siempre pensaba, es mejor el pozo que me maten de mis hermanos. Y antes de morir en ese pozo, uno dijo, vamos a venderlo. Es mejor que me sacaron del pozo. Mejor es ser vendido que quedarme a morir en un pozo. Mejor es trabajar como esclavo y vivir bien y comer bien todos los días que vivir en la calle muriéndome de hambre. Mejor es que me manden a una prisión antes que me maten. José nunca perdió la esperanza, hermano, porque dice bien claro, y Dios estaba con José. Aleluya. Y hoy te digo, Dios está en todas tus pruebas, hermano. Dios está en todas tus pruebas. Aleluya. Dios está en todos los exámenes, en todos los finales, en todo lo que vos puedas hacer. Dios está siempre ahí con vos, dándote esperanza, dándote esperanza. Dios no te va a dar una carga más pesada que la que vos puedas llevar. Siempre que viene la prueba, te pone la salida.